caso Gabriel Senane, dichosos los ojos que te ven. Gracias por venir a charlar un ratito y nada, acompañarnos aquí a las afueras. ¿Sos de salir de la ciudad? Bueno, sí, pero lo paradojal es que ahora estamos todavía dentro de la ciudad. De alguna manera es raro que esta ciudad tenga todo esto y no lo aproveche prácticamente, ¿no? Porque es una ciudad que con semejante río, solo el puerto, no se ha integrado a nuestra vida cotidiana. Venir a darse un chapuzón cada tanto, como pasa en otros lugares que tienen semejante río. Es algo que sería bueno que sucediera. Sí, y a las poéticas también, ¿no? No sé cuánto de explícitamente ribereño puedan tener algunas de tus composiciones. ¿Te acordás de alguna obra en la que digas esta acá, el Paraná del no sé cuánto? Bueno, compuse una obra a Rosario que me parecía. Que se llama Río Rosa, dando vuelta a los términos. Pero no sé si es muy fluvial y tiene que ver con el río. Tiene que ver con Rosario y con el cariño que tengo a esa ciudad, que también tiene un río, pero lo aprovecha mucho más que nosotros. Ciudad cancionera, ¿no? Tal cual. ¿Y esa obra, Río Rosa, es una obra instrumental? Sí, es una obra instrumental para orquesta de cuerdas en una suite que se llama Suite a cuerda. A cuerda. Exactamente. Bueno. Y bueno, ese es uno de sus capítulos, digamos. Bien. Pero quizá haya otras cosas que tengan que ver con el agua. Bueno, eso de la cuerda y del acuerdo es algo de lo que me gustaría después preguntarte, ¿no? La música como concordancia con un pasado, ¿no? Como recuerdo. ¿Vamos? Vamos con los recuerdos de las cuerdas. Vamos. Esta capacidad de la música, que muchos atribuimos a la música. Esta capacidad de la música, o que muchos atribuimos a la música, de despertar un recuerdo, ¿no? A este instante, ¿no? Y su singularidad, ponerlo en diálogo con un pasado que, o se quiere, o con una riqueza pasada, con algún acontecimiento pasado. ¿Cómo eso funciona en tu Bueno, eso mente? Debe tener que ver más con la condición del oyente que del compositor, en el sentido de que cada cual asocia una música de escucha, sobre todo si es instrumental, con sus experiencias, su pasado, en efecto, las cosas que ha vivido, y admite múltiples interpretaciones. Acordate la cantidad de cosas que se han dicho sobre una misma obra, la quinta de Beethoven, y los golpes de destino, y tantas cosas así. ¿Y qué son esos golpes para vos? No lo sé. Que lo has dirigido, me imagino. He dirigido Beethoven, pero en efecto cada intérprete interpreta, y un cabal intérprete va por eso, supongo. Pero no sé si tanto en un sentido explícito, vale decir algo tan relatable en términos de palabras, ¿no? Ahora, al hacerse una obra, la obra va diciéndose a sí misma y quizá después evocativamente puede hacer que alguno la relacione con algunos elementos de su propia vida o de vidas ajenas, vaya a saber. Es difícil de determinar, me parece. Sí, pero vos como compositor, en el momento que te pones a explorar, ¿no? Ese lenguaje que querés de alguna manera, o que sentís ir trayendo, ¿no? a un hoy, finalmente, ¿no? O a un mañana, porque en realidad la obra se estrena después. Ahí dialogás con un pasado, o con qué pasados en todo caso. Bueno, creo que digamos, es ineludible el pasado, eso no es una opción, en el sentido que por un lado está el hecho en efecto de la singularidad de cada quien, de tal o cual compositor, y el hecho que a su vez seguramente pertenece a un linaje, a una historia, a una tradición de su país, de su región, de su cultura, de su familia, de muchas, o sea, son muchas tradiciones superpuestas. Es difícil hablar de una única. País, regiones, porque lo dijiste en un orden, país, regiones, cultura y familia. Sí, digamos, ¿verdad? son distintas instancias. Entonces, por eso digo, son tradiciones que pueden ser paralelas. Quizás es difícil hablar de una sola tradición. Sí. Son múltiples las tradiciones. Sí. Entonces, uno está inscripto seguramente en muchas tradiciones en las que aporta a su vez, y aparte no tiene por qué saber exactamente en cuántas tradiciones está inscripto y en cuántas... O en cuáles tantas señalarlas, está aportando. Sí. Vale decir, el proceso de aparición de una obra neutraliza un poco ciertas cuestiones y uno se dedica sobre todo a que aparezca la obra y después se verá. Ahí me estarías diciendo, decime si me equivoco, como que el compositor es un exprimidor
digamos, de unas tradiciones que no necesariamente concientiza al identificar, pero lo que exprime es un canto nuevo, digamos, es Sí. una novedad, al menos que tendrá sus fuentes, pero que por lo menos, porque hablaste de una neutralización, ¿no? Claro, porque a veces está por un lado la composición y por otro el compositor. Entonces, ahí son instancias relativamente diferenciadas, diría, ¿no? Sí. Ahora, ¿cuán conscientes hace falta ser de ciertas cosas para que aparezca la composición? No creo que muchas. Yo lo defino más bien como una artesanía. O sea, es un oficio en que aparecen cosas llamadas obras musicales, así como a los escultores se les aparecen obras. Pocos lo dijeron mejor que el tal Miguel Ángel, por ejemplo, en el tema de la escultura. Hay una frase impresionante, dice, vi el ángel en el mármol y tallé hasta liberarlo. Vi el ángel en el mármol mármol y tallé hasta liberarlo, lo sacó de ahí. Esa misma metáfora creo que vale para la composición. Muy interesante, sí. Bueno, eso me lleva a lo del ángel que decís, a preguntarte algo que no tiene nada que ver. ¿Cuál es tu relación con tu propio nombre en términos musicales? Tu nombre que es Gabriel, ¿no es cierto? Que es un ángel, el ángel Gabriel. O sea, ¿cómo te llevas con tu propio nombre? ¿Cómo te suena? ¿Qué te evoca? Está bueno. Tu nombre Gabriel. Me gustaría ser angélica, decididamente. Si el nombre me ayudara en algo sería fantástico. Pero te lo voy a decir de otra manera. Yo tenía un amigo muy querido, muy cercano, que era un gran poeta, uno de los fundadores y grandes poetas del tango, que se llamaba Enrique Cadícamo. Y decía una cosa fantástica, que era la siguiente, importante. Si no tiene ángel, no sirve. Repitámoslo juntos. A ver. Si no tiene ángel, no sirve. Por lo tanto, la idea es que sirva y ojalá tenga ángel. Sí. Bueno, eso ya nos deja para nuestro próximo tramo la pregunta sobre el servicio que la música finalmente le da, vamos a decir, al ciudadano. Amén. Amén. Me hiciste acordar de un disco de vinilo de cuentos de María Elena Walsh, que escuchaba cuando era chiquito, que en un momento decía, ¿acaso no sabes para qué sirve una flor? Por esto del servicio, ¿no? ¿Para qué sirve la música, lo que vos hacés, lo que uno hace finalmente? Bueno, seguramente a todos nos sirve la música y las artes en general para transitar el mundo encontrando fuentes de una rara forma de placer, que es del disfrute artístico, a veces doloroso, a veces más alegre, llamémosle así, con todo lo que mueve y expresa a la vez. Y a los que fabricamos algunas de estas cosas, yo la verdad diría que es una necesidad fisiológica. Ajá. Vale decir, algo que es necesario que uno haga para poder vivir, para poder funcionar. Que el artista haga y que el espectador de alguna manera aproveche de lo que se sirva. Bueno, cada cual toma y entiende lo que va sintiendo y le parece. Ahora, el que lo hace quizá, o al menos en mi caso diría, porque no tiene opción, porque no puede no hacerlo. Vale decir, si yo no estoy haciendo música, me empiezo a sentir mal. Por lo tanto, necesito hacerlo. Más allá de toda otra consideración. Por eso decía que es una necesidad y fisiológica, que habitualmente se atribuyen a cosas un poco más escatológicas, que no tienen nada que ver con eso. No. O sea, la fisiología incluye muchas cosas más, llamémosle así. Por lo tanto, una especie de fisiología del espíritu, si vos querés, Sí. exige a los artistas, o al menos algunos, en los que me incluyo, esta especie de falta de opción. Vale decir, es algo necesario, algo que no puedo dejar de hacer y que, por lo tanto, sencillamente hago. Y dirías que es algo, que acaso no sabes para qué sirve una flor, no sé, esto da una idea de algo que está afuera, que es una belleza para ser contemplada, pero por lo que vos me decís, casi que estaríamos hablando de un alimento, ¿no? Un alimento espiritual, algo que se ingiere, que se incorpora. ¿Cómo lo vivís? Y sí, seguramente. Lo que pasa es que son alimentos que pueden tener sabores muy disímiles, porque es difícil decir qué placer genera una tragedia griega. Es decir, también hay necesidades, creo yo, de los que
nos exponemos al arte que se satisfacen en esa exposición, a veces paradojalmente, porque no es forzosamente una cosa, diría ser del todo alegre, todas las expresiones del arte que uno puede necesitar justamente. Sí. Entonces, es más, creo que para fundar algunas culturas como la nuestra, algunas tragedias griegas han sido muy importantes. Mencionemos el caso Edipo. Pero bueno, al que se le ocurrió esa obra, a Sófocles, y a los que la podemos ver, no necesariamente nos pasa algo del todo, digamos, alegre. Tiene que ver con muchos dolores, con muchas angustias, con la presencia y la existencia de los dolores y las angustias. Así todo, una cosa es el hacer música que vos decías, ¿no? La necesidad fisiológica de hacer música, y otra es la del oyente que se sirve de lo que el otro hizo. Son necesidades complementarias. Claro, pero ¿acaso ese hacer música fisiológico tiene algún sesgo de fatalidad que a lo mejor ahora podemos explorar, investigar un poco? Bueno. Sarna con gusto no pica, dicen, ¿no es cierto? Y si no, le pones una cremita. La cremita del compositor sería. Compositor e intérprete, porque también, digamos, ese hacer, el quehacer tuyo se refiere también cuando decís hacer música, estás diciendo muchas cosas en tu caso. De esos quehaceres de la música, ¿cuáles te son más placenteros, más llevaderos? Bueno, sí, yo suelo decir que nada de la música me es ajeno, ¿no? Haciendo una extrapolación con otras frases al respecto. Sí. Bueno, pero es cierto que hay cosas que me gustan mucho más que componer, en la actividad en la que no entiendo a quién le puede gustar. Pero otras cosas sí entiendo que pueden gustar y a mí me gustan, como tocar. Tocar me gusta mucho, dirigir me gusta mucho. Y de tocar algunos instrumentos y más que otros, me imagino, ¿no? Sí, claro, los que toco mal, básicamente. ¿Tus mejores amigos quiénes serían en ese piano, guitarra y saxo? ¿En ese orden, sí? Bueno, paso más tiempo en el piano que con cualquier otro instrumento. Estudié mucho guitarra y me gusta mucho tocar el saxo. Si las tres cosas coincidieran en un instrumento sería fantástico, pero están repartidas así. Sí, lugares muy distintos, ¿no? Muy distintos. ¿El saxo te gusta tocar solo también o solamente cuando, porque es el instrumento con el que te reunís, ¿no? El trío. Y exige compañía sí o sí, ¿no? El saxo. Entonces, el trío es una de esas compañías, Pablo Markowski, Diego Bernal, son compinches con los que hacemos muchas cosas, y ellos también tocan varios instrumentos, pero por suerte lo hacen muy bien, y entonces nos compensamos, y entonces nos encontramos y nos acompañamos. Esa actividad me encanta. Y de esos tres instrumentos, ¿los tres son con los ojos cerrados? O los oídos tapados. Es lo que más he visto. Pero ¿cuál de esos tres instrumentos te permite más olvidarte de lo que tenés encima, de la carga, no sé? No, me puedo olvidar tranquilamente con cualquiera de los tres. Inclusive olvidarme de cómo se tocan, que eso es lo peor. Pero no, me gusta mucho tocarlos, más allá de cómo tocarlos, que digamos, en ese sentido es una cosa con poca presión siempre. Sí. ¿Y tenés tus momentos de solamente tocar porque sí? Sí. ¿O siempre estás en función de lo que vas a componer o de pescar algo? Como estamos hablando de pesca. Bueno, me gustaría tener más momentos que porque sí, pero en principio tocar porque sí me encanta también, claro. Y lo que pasa es que la agenda a veces no lo permite tanto. Y dirigir, que también me gusta mucho. Sí, que también es un oficio duro, ¿no es cierto? Sí, claro, ya hay otras cuestiones que se ponen en juego. Sí. Y el cuerpo, ¿no? El cuerpo se pone de otra manera también, ¿no? Sí, creo que cada instrumento, cada actividad de estas exige seguramente un compromiso del cuerpo específico, pero siempre completo. Sí, bueno, vos recién hablabas de esa fisiología de la experiencia musical, por decir así, que me interesaría mucho después profundizar un poquito en lo más interno de esa fisiología tuya en cuanto a la circulación de las ideas y de los afectos musicales, pero en esto de poner el cuerpo, ¿no? En una persona que es médico, que es oncólogo. Nadie es perfecto. Que además estuvo en la gestión pública en lugares de mucho poner el cuerpo, ¿no? Poner la existencia entera, comprometer la presencia. Entonces, ¿cómo es
digamos, qué beneficio, qué servicio veníamos de, qué servicio te hace la música respecto de tener que estar poniendo el cuerpo de una manera tan comprometida como lo has hecho en estas circunstancias que yo recién decía. Es difícil de saber, te confieso. Hay algo de misterioso en todas las cosas y seguramente en estas también. Vale decir, hay una cosa, como te decía, de la inevitabilidad, no es una opción. No he tenido ocasión de probar qué pasaría si no hiciera estas cosas que hago, porque no he tenido la opción de poder sostener el no poder hacerlo. O sea, aún en las circunstancias demandantes, por ejemplo, de la gestión pública que sí hemos compartido. El Teatro Colón, ¿no? El Teatro Colón. La dirección del Teatro Colón. El hacer música era necesario y benéfico seguramente para la propia gestión. Sí. Digamos. Bueno, hay quien se bloquea, ¿no? En el momento de asumir una gestión pública no puede tocar más una nota hasta que no termine. Claro. Yo lo entendí al revés, en el sentido de que si yo no seguía haciendo de la manera que uno naturalmente sería, hubiese sido perjudicial para la propia gestión y por lo tanto para mucha otra gente. Sin duda. Vale decir que esa necesidad está siempre y no he tenido la ocasión de poder desatenderla. Es una necesidad y también decías es inevitable. Lo inevitable se refiere a una fatalidad, ¿no? Teresa de Jesús dice, escribo con pena, en el prólogo de Las Moradas, porque es un trabajo, la palabra quizá no te guste tanto, pero un trabajo que suele tornarse duro, el de composición. Pero esto que decís de lo inevitable, al mismo tiempo es algo que adoptaste la música, porque, digamos, venís de una profesión enorme como es la medicina y adoptás la música que si bien es desde siempre, vos lo elegís, ¿no? Lo elegís como un amor, como se elige un sí. amor. Bueno, no estoy tan seguro de haberlo elegido. Ah, bueno. Vale decir, me parece que yo soy músico, siempre lo fui desde muy chiquito. Y digamos, uno no puede empezar a ser médico a la edad que puede empezar a estar en relación con la música, por suerte. Si no, sería... ¿Te imaginas un médico de 4 años? Sí. En fin, o sea, en ese sentido, yo siempre fui músico. No ha sido una vocación siquiera, es un ser. Un ser, muy bien. Después vienen otras cuestiones, como pudo haber sido la medicina o el periodismo también me parece que me compromete de otra manera. No lo mencioné, pero ni que hablar. Profesión de la escucha, ¿no? Sí. Sí, y de la escritura también. Sí, sin duda. Es más, yo decía en una época que yo hago notas musicales y notas periodísticas. Sí. Pero, digamos, en ese sentido de la inevitabilidad, digamos, o la falta de opción, o la necesidad, o el ser, creo que en el caso de la música no ha sido... es inherente en este caso a mí, ¿no? Pero digo, es algo que no he tenido la ocasión de elegir. Es una identidad profunda. Es un ser, es el ser eso. Que también eso explica que lo vivas o que lo definas por momentos como algo fisiológico, es algo es una, ser y cuerpo, ¿no? Una metáfora, ¿no? Sí, un poco medicinal, si querés. Ahora, yo no lo vivo con pena el escribir. Estoy de acuerdo con que es muy duro, porque es un trabajo que exige muchas veces mucho tiempo, durante muchos meses, para terminar haciendo unos pocos minutos de música. Y por lo tanto, ¿y qué más? Y bueno, ir atendiendo a eso que se va generando. ¿Soledad también? Sí, claro, sí. Soledad, cierto aislamiento. Entonces, y físicamente es un trabajo muy duro. Va a decir, el mero hecho de tener que poner la mano... Fisiológicamente, desde el punto de vista mental incluso. Son decenas de miles de veces que uno está... borrado. Y son decenas de miles de veces literalmente. Sí. O sea, no es chiste. Digamos, en una obra que acabo de terminar hace un poco tiempo... el concierto para viola, que lleva unos 20 minutos, son muchas decenas de miles de operaciones manuales que dejan la mano dolorida, el antebrazo dolorido, el dorso y el apoyacuerpo muy dolorido, de estar jornadas de 12, 18, 24 horas seguidas sin parar, más que cuando no queda otro remedio. Entonces, para que después se produzca suene algo. Algo en el aire. Exactamente. Que aparentemente no tendría nada de sí, movimientos del aire, ¿no? La música, alguien dijo que son movimientos atmosféricos, ¿no? Oscilaciones atmosféricas. Sí. Bien, es algo de eso. Pero hay una parte de trabajo muy duro que en general no se sabe cuán duro llega a ser. O sea, se supone muchas veces que hacer 20 minutos de música lleva 20 minutos.
y realmente en muchos casos dista tanto de ser así y tanto lamento que no sea así. Por eso digo que no me puse pena, pero es un trabajo muy, muy duro. Ahí uno no puede decir, ay, qué lindo estar haciendo esto, como he dicho, mientras otros se van a la pileta durante meses y unos meses ve que otros se van a la pileta sin poder ir a la pileta. Bueno, pero eso te pone ahora de cara y de frente a un estreno, a un concierto para viola y orquesta nada menos, que va a tener lugar ahora en Buenos Aires y que me interesa que ahora me cuentes en un ratito cómo te plantás frente a un estreno, ¿no? a este producto de todo ese esfuerzo que recién decías y que va a ser puesto a los oídos, a la mirada de unos otros, ¿no? Y de una ciudad toda y de unos críticos. Me interesa que me cuentas un poco eso. ¿Sí? Bueno. Dale. Bueno, seguimos caminando un poquito. Dale. Bueno, esto, Gabriel, tenés un estreno importantísimo y te lo tomás como si nada, porque claro, tenés 4 o 5 obras en danza, para variar, porque siempre tenés mucha cosa en la mesa, y tenés un estreno de un concierto para viola y orquesta, ahora en puerta, y me interesa mucho saber qué te significa, cómo te parás ante ese momento, ¿no? Bueno, en este caso específico, una obra para viola es una especie de enorme honor, porque es contribuir a una literatura que no abunda. Escasa. ¿no? Claro. Sí. Entonces, realmente eso me gusta mucho. Sí. No sé, Telemann. Bueno, y después... Bartók, Walton, y hay solos y piezas que tienen a la viola como muy protagónica, sí. ¿no? Pero bueno, dentro de ese repertorio, poder inscribir alguna obra realmente me alegra muchísimo. Sí. Es un gran honor también. Sí. Entonces, y aparte me gusta muchísimo el instrumento. Sí. Tengo la suerte de que hay una solista extraordinaria que es Elizabeth Ridolfi. Sí, sí. Y aparte es una conjunción de astros, porque la Orquesta Nacional de Música Argentina me estaba pidiendo una obra, Luis Gorelick me había llamado para pedir una obra, y al mismo tiempo Eli Ridolfi también quería que yo hiciera una obra. Entonces se combinaron las cosas, ¿sí? Entonces la obra que pidió la orquesta y Eli, que es parte de esa orquesta, resultó ser esto que se va a estrenar ahora. Esto que nace ahora, o que da a luz, porque va a aparecer de un día para el otro y vos lo vas a entregar, ¿no? Claro. ¿Sí? ¿Cómo vivís esa entrega, ¿no? O cómo fue en todo caso, entregaste la partitura y, claro, y ya... es así. Por un lado está el tema de las fechas, que es una necesidad también, porque si no hay fecha es difícil saber que uno va a concluir algo. Uno siempre tiene el temor de que no va a llegar, y la fecha acrecenta ese temor y también acrecenta la seguridad de que la obra se va a terminar en algún momento, porque tiene que terminar. ¿Dirías que la fecha del encargo es parte de la composición? Absolutamente. Le pone fecha. O sea, hace que se tenga que hacer. Algo que en realidad es elástico, ¿no? La música tiene su... Sí, pero puesta la fecha, sabiendo ya con mucho tiempo de anticipación el día que se iba a estrenar y por lo tanto cuándo tenía que entregarse y todo, hace que la obra se tenga que hacer. ¿No? La obra se hace. Se hace a sí misma. Se vaya a hacer ella. Sí. Y es así como se gestiona. La obra se autogestiona, diría ser. Ahora, después llega el momento, en efecto, de entregar la obra a la solista, a la orquesta. Y bueno, ya ahí, por suerte, hay intérpretes. Y lo que creo que todos los que inventamos música o fabricamos música, queremos que haya alguien que la interprete, en el sentido que la entienda, que la haga propia, que ponga su manera de ser, su manera de tocar en esa obra. Y al mismo tiempo la obra le va a hacer cosas también, por supuesto. O sea, que no se puede hacer una única manera todo, ¿no? Cada obra tiene su personalidad. ¿Verdad? ¿Y vos la dejás ser? O sea, ¿la dejás ser a la obra y a la intérprete o estás muy observante de sus...? Lo peor creo que puede hacer un compositor es meterse con la composición. Es decir, creo que hay que salvar a la composición del compositor. Del compositor una vez que
entregó de alguna manera. Mientras se hace, Mientras mismo sí, hay muchos casos, ¿no? no interferirla. Sí, sí. El otro punto es que después la obra tiene su personalidad y esa personalidad se despliega a través del intérprete y el intérprete se despliega a través de la obra. Y ahí recién la conocés vos también, ¿no? Por supuesto. Porque realmente lo que se te muestra ahí vivo probablemente sea algo bastante distinto a lo que vos, o sea, algo que te sorprende. Pero por supuesto, porque la obra va a sonar por primera vez el día del estreno, nunca antes sonó. Por lo tanto, todos nos vamos a enterar de ese sonido, y yo también. Que yo haya tenido una sonoridad imaginaria, subjetiva, es algo muy distinto a que esa sonoridad se materialice en el aire de la sala de concierto donde se estrena. ¿Y sería un se materialice o acaso un se personalice esa sonoridad? Una cosa creo que no excluye la otra, porque digamos, cada cual va a entender la obra y la va a escuchar a su manera, personal. Los intérpretes la van a tocar. Claro, porque los intérpretes son personas, Sí, además todos. muy elegidas. Todos van ¿no? a ser sujetos ahí, los espectadores que van a tener un rol muy activo, en el sentido que su actividad va a variar según cada quien, por supuesto, y también los que la están interpretando. Vale decir que va a haber muchos sujetos en acción. Sí, yo pienso que es una interpersonalidad, sobre todo en tu caso también. Vos tenés un lenguaje de lo entrañable, esa es mi impresión, ¿no? Quizá tu ascendencia tradicional, ¿no? Te lleva, es mi impresión sobre tu música, ¿no? A una expresión entrañable que sale del cuerpo, ¿no? Que tiene persona, donde el sujeto, ¿no? Es importante. También escucho que tenés mucha afinidad con los románticos. Siempre, de algún modo u otro, estás mirando lo de Brahms, lo de Beethoven, pienso, ¿no? Y quizá eso tiene un poco que ver con esto mismo, ¿no? Como si hubiera un transcurso, ¿no? Entre tu experiencia de la música y la forma como vos te relacionás con los intérpretes y sos también intérprete, ¿no? Bueno, sí, digamos, sí, hay un compromiso fuerte con la música escénica, que yo establezco, digamos, sí, claramente, seguro. Sí. Digamos, tiene que ver con mi esencia, con las entrañas, si vos querés, por supuesto. Sí, yo diría que sí. O sea, trato de servirla lo mejor posible, para decir, atenderla y seguirla para donde vaya y darle lo que requiera. En algunos casos, la composición reclama sus propias cosas, tiene su propio estilo, sus propios gustos, su propia deriva. En otros casos uno atiende como intérprete, entiende como intérprete músicas que otros han hecho y hay otra clase de compromiso, pero un fuerte compromiso también. Yo prefiero, sí, lógicamente tomarlo de una forma así entrañable, como bien decís, o sea, poniendo la carne al asador, y acá la carne es el compromiso total que uno puede tener en todas las partes de las que uno consta. Claro. Y guardás como un apego a las obras que ya hiciste. La pregunta podría ser así también: ¿cómo te llevas con tus ex, ¿no? Con tus ex obras? ¿Quedan ahí? ¿Las olvidás? ¿Las sentís superadas? No sé, ¿cómo es tu relación? Es una relación de satisfacción e insatisfacción, porque cuando uno termina una obra, digamos, no completa una cosa que pueda llamarse como satisfactoria, porque cierto grado de insatisfacción es lo que seguramente hace que uno encare otra obra. Mirá, imagínate que uno dijera, ¡ah, qué buena esta obra! Por fin está acá, ya está, y entonces, ¿qué haría? Vale, Bueno, decir, la repetiría en una... Pero bueno, sí, en un cierto sentido la repetición es imposible. En un cierto sentido la repetición es imposible. En un cierto sentido la repetición es imposible. Porque cuando la tercera vez que dijiste esto, ya hubo dos anteriores que condicionan la escucha de esa tercera vez. Pero esto de la repetición enfatiza todavía mucho más el personalismo, o sea, no personalismo es fea la palabra, sino la personancia de tu forma de composición respecto de lo que podría ser, no sé, una música de mercado, envasable, replicable, o la música electroacústica, ¿no? Que es un tape que siempre... Pero que no alguien siempre hizo, pero que alguien hizo y que nunca se decanta, sin duda. Y que tampoco se reproduce dos veces de la misma manera. No. El aire cambia, la sala cambia, la gente que está ahí cambia. Vale decir, como una película, que es, digamos, también tiene un soporte que se entendería como fijo. Vale decir,
uno vuelve a ver algo y ya no lo vuelve a ver igual de la misma manera que no lo escucha. Pero yendo a las obras ya hechas... A tu relación con tu sex. Sí, con tu sex es muy obras. buena en todos los sentidos. Y con las obras cabe una sorpresa. A veces hay raros momentos en que uno puede ser oyente de sus obras, porque es como el cocinero y sus platos, no es el cliente que entra al restaurante. Uno probó eso, estuvo en la preparación, no la va a poder escuchar como otros escuchan. Lo que da satisfacción en todo caso es algo no estrictamente musical en mi caso, que es el saber que a alguna gente en particular le pareció bien o la disfrutó y le gustó, etcétera. Esa vuelta que puede haber con algunas personas es lo que a mí me gusta en todo caso. Yo atiendo la opinión de algunas personas en particular que me son muy cercanas y entonces cuando me comentan algo simpático me cae muy bien. Y después están las obras que están ahí y viajan solas, como digamos, son el otro día... Las que se hacen aquí y allá. Y uno se entera 2 años después de que alguien tocó algo en algún lado, y eso es muy lindo porque, es, como dijo Víctor Heredia cuando le conté una nota sobre eso, son pájaros que se echaron a volar y de los que uno ya puede no saber mucho más. Es como, cuando de un hijo de uno se entera. Yo creo que son cosa que él logró, ¿no? Por sí mismo. Son criaturas. Sí. Criaturas, si se quiere acercar más la palabra. Son criaturas que uno ha tenido. A mí me suena, por conociéndote, que sos muy apegado a tus obras. Más o menos, yo pienso que son todas una porquería. No lo digo mucho en chiste. No sé, recién también decías que tocando, que sos muy malo tocando, tal o cual cosa. Cosas que pasó, no es cierta. Son dos cosas distintas. Está muy bien, pero... Distinguir qué instrumento toco o peor es una materia de especialistas. Sí. Ahora, con respecto a las obras, ¿cuál es la peor? ¿Cuál es la peor de todas? No me alcanzan los dedos. Pero pasa de lo divertido del asunto, es que, digamos, bueno, cada cual trae su cosa adentro, cada obra trae su propia música y ahí la singularidad. Más que la personalidad, diría la singularidad. ¿Hay alguna obra que guarde como un tesoro? Viste que a veces algunas obras vienen como cifradas, ¿no? Que a veces es en secreto, en clave, que esta obra es especialmente significativa porque tal cosa o porque incluye un motivo que no sé qué. O sea, hay una que sea... diría que preferida, digamos, pero porque atesora algo de eso. ¿Te puedo contar una anécdota? Sí, y digo para que, bueno, quien nos pueda estar escuchando en este muelle, vaya y la busque, ¿no? Bueno. Sabiendo que es algo especial para vos. Sí. Cada obra tiene su anécdota finalmente, ¿no es cierto? De cualquier índole. Algunas tienen la nota del trabajo que llevaron, o porque en aquel momento significó un trabajo muy fuerte. Partos difíciles. Y que después partos similares ya fueron más conocidos y por lo tanto que más te livianos. abrieron de alguna manera. Exactamente. Entonces, ¿pero cuál? Y no sé, hay una obra que me pidieron los contribuyentes de la Nación a través de Cultura de la Nación, que fue por el centenario de Borges, que se llama Proa al Este, que se puede escuchar en la red. Son 5 movimientos en homenaje a Borges por su centenario. Proa al Este. Proa al Este. Muy para la ocasión. Estamos ubicados. Así que esa obra fue, por todas las circunstancias, una obra, llamarle, significativa. Después... ¿Esa obra qué orgánico tiene? Es para orquesta sinfónica, la estrenó la Orquesta Sinfónica Nacional en el año 99. Y es un encargo, decías, porque no creo que se haya entendido bien, de todos los contribuyentes. Es decir, Cultura de Nación me pidió... Bueno, la Argentina tiene una orquesta sinfónica que es la Sinfónica Nacional, también tiene la Orquesta Nacional de Música Argentina, que se llamaba hasta hace un tiempo Juan de Dios Filiberto. Ponele que se sigue llamando, pero es la Orquesta Nacional de Música Argentina. Que es con la cual ahora se va a estrenar en estos días tu concierto para viola y orquesta, ¿verdad? Entonces vos dirías que este Proa al Este es una obra que te ha sido especialmente significativa. Y creo que otras, no dejaría de pensar en otras. Hay una obra que hice para un festival en Italia, que también me parece significativa y
¿Y esta cuál es? Me gustaría acordarme el nombre. Bueno, pero ya me voy a acordar. pero ya tenemos esta proa al este que seguramente quienes nos estén escuchando aquí en este muelle la podrán ir a buscar. Y... Prosa sinfónica también está en la prosa red, sinfónica. que también es obviamente para orquesta. Sí. Esa la dirigí yo mismo con la Orquesta Sinfónica Nacional, la estrené. Y después, bueno, como te decía, hay varias... es más, ahora que me haces pensar, me noto con alegría que hice bastantes obras. Sí, por eso que te escribí un montón de música. Por eso te digo cómo con tu juventud y tu estado actual de concentración en la música, diría, de dedicación, consagración a lo que sos. Vos decís, yo soy músico, ¿no?, de nacimiento. Entonces tenés muchas obras con las cuales llevarte bien o mal, revisitarte, conocerte, bueno, ir conociendo e ir entramando tu trayectoria, tu prosa, ¿no? Y ahí me viene algo que yo creo que vos sos una de las pocas personas que conozco que verdaderamente aman la música. Es eso de amar la música porque sí, ¿no? Hoy las formas de lo amoroso y las artes se dan de diferentes maneras, pero este amor a la música que yo te digo que también juega por el lado del entrañable, en tu caso me es especialmente muy, muy evidente. Entonces, me interesa ver cómo vivís vos ese punto, ¿no? Esto que por un lado me decís que te es trabajoso, que es algo inevitable, que sos esto, ¿no? Pero ¿cómo es tu relación de amor con la música y cómo lo vas viviendo? Bueno, me gusta que lo veas así por lo pronto, claro. Bueno, es algo que, como te decía, por un lado no es una opción y por otro lado es algo que agradezco que sea así, porque no es sino una suerte también al mismo tiempo. O sea, no es solo una condena en todo caso. Claro. Un destino, si vos querés. Claro, muchos momentos de enorme felicidad tienen que ver con todo lo que la música me ha proveído y lo que la música nos provee. Digamos, hay algo singular de toda la humanidad ahí que compartimos en relación a la música, a la que le tenemos que estar seguramente, la enorme mayoría, muy, muy, muy agradecidos. Más allá, como mencionaste, el negocio y claro, otras cosas que se hacen con las artes en general. Porque pero con la mera música... Una cosa es escuchar música, tener un montón de canciones en el teléfono, consumirla, estar atento a la... Y otra cosa es, creo yo, ese amor a la música que vos tenés, ¿no? Yo pienso que ahí hay una relación de enamoramiento, ¿no? Como si la música fuera una ella, no sé. Bueno, sí, hay un... Seguro hay. Con quien podés estar, ¿no? Claro. Con quien podés estar solo, ¿no? En mucha intimidad. Sí, y de muchas maneras también. O sea, es algo que todos compartimos, muchos compartimos, ¿no es cierto? Y se vincula a las amistades que uno tiene. Y alguien ha dicho también que la música que uno escucha habla mucho de cada quien. Y es una buena idea. Eso, no entiendo esa diferencia, el autodidacta y bueno, y esta tradición del magisterio, por decirlo así, con la que vos te referís bastante, ¿no? Bueno, vamos, algo debes entender. Vos bien sabés que frente a una obra nueva somos todos autodidactas, cada uno con su obra por nacer no la sabe, por lo tanto no hay un saber previo, podríamos decir. Hay una experiencia previa que nos han transmitido los maestros. Por eso yo hablo de que esto es un autodidactismo asistido. Es una artesanía
que consiste en un autodidactismo constante frente a las cosas nuevas que plantea cada obra, pero también se crea una tradición, porque hemos recibido la experiencia anterior de otros que han hecho esto mismo, que nos permiten no tener que redescubrir la pólvora nuevamente, saber ciertas cosas que conviene hacer para poder hacer una obra. Sí. Vale decir que seguimos siendo autodidactas con maestros, sí, sí. Digamos. Y con esfuerzos. Bueno, claro. Porque a veces lo autodidáctico se confunde con el no esfuerzo, ¿no? Se confunde con la idea de que uno no aprendió y no tuvo maestros. No son cosas contrapuestas. Vale decir, el ir aprendiendo con las obras nuevas no excluye haber aprendido con las obras que ya se hicieron, cosa que transmiten los maestros. Vale decir, la frase que yo diría es algo así como esto: todos mis maestros y todos mis alumnos son autodidactas, y yo también. Y si hay alumnos y maestros, entonces ¿cómo? ¿No se es autodidacta? Sí, se sigue siendo autodidacta, porque entre un encuentro con un maestro y el otro encuentro con el maestro, uno sigue estando solo con los problemas que plantea, lo que tenga que hacer. En esa soledad, San Agustín habla de este maestro interior, es decir, este yo con el que se dialoga y se aprende, ¿no? De quién uno va de alguna manera tramando la experiencia del aprendizaje creativo, porque estamos hablando de un aprendizaje en orden a una composición, ¿no? Claro, de algún lugar vienen las obras y uno porta ese lugar. No coincide forzosamente con lo que alguien llama el yo, pero bueno, viene de algún lugar, sí, y uno atiende esa obra que viene de esa procedencia, y esa cuestión de hacer obras es ya un trabajo, una artesanía antigua, que otros ya conocen y de la que se sabe ya algo y que se transmite entonces de artesano en artesano, maestro en maestro. Mientras seguimos siendo entonces, sin que esto sea una contradicción, autodidactas al mismo tiempo, en paralelo con lo que vamos aprendiendo de nuestros maestros. Sí, sí, lo cual implica un compromiso, ¿no? Porque a veces se descansa en el maestro o en la escuela a la que se pertenece, un compromiso creativo, digamos. Bueno, una cosa es un profesor y otra cosa es un maestro. Creo que un maestro es alguien que permite hacer, favorece hacer, estimula hacer y enseña en el sentido de que eso, de mostrar, señalar el hacer que a cada cual le está destinado. Vale decir, que respeta la singularidad de cada quien. Sí. No que enseña o muestra una cosa, un plan previamente establecido, no, sino que muestra el plan que cada uno debería ir desplegando. Y que ni él, ni el que lo tiene que desplegar todavía conoce. Sí. Y hay la paradoja y el misterio de todo esto. Sí, sí. Creo. Sí. Anda a saber. Amén, amén, amén. Ojalá. Me callo porque te digo. Pensaba en tu obra Pro al Este, ¿no? Pro al Este, basada en Borges, en esto último que decíamos de la Orquesta Nacional, ¿no? Del lugar para el compositor y el artista local, pero también de cara a la universalidad, digamos, que un paisaje como este, nuestro propio río, nos evoca, ¿no? Y sí, acá estamos como frente al infinito, ¿no? Un infinito que está oculto para los porteños todavía. Yo creo, ¿cuánto cambiaría nuestra manera de pensar por ahí si conviviéramos con esto todos los días? O sea, si lo tuviéramos mucho más a mano. No solo con el río, digo, esta sensación de lo interminable, lo que uno ve, horizonte, cielo y agua, y no sabe dónde termina una cosa y empieza la otra. Creo que no hemos accedido todavía a la suerte de ser una ciudad completamente ribereña. Sí. Y las ventajas conceptuales, llamarle así, filosóficas o existenciales, que uno podría adquirir sin darse cuenta, que sería lo mejor, sin darnos cuenta. Ahora este lugar acá donde te veo, casi que se me arma como un podio de dirección orquestal, ¿no es cierto? Sí. Ahora, este espacio, ¿no? La Orquesta Nacional, ¿no? La Orquesta Nacional no es de alguna manera una oportunidad de alguna manera poder concebir, imaginar para la Argentina un cosmos, digamos, un mundo.
Y bueno, seguimos teniendo un futuro por delante, digamos. Habrá que ver cómo se orquesta, lo cual no viene siendo fácil, parece ser. Pero bueno, seguimos teniendo más o menos la misma longitud de futuro que teníamos hasta hace un tiempo y de ahí en más, desde que nació el país y mientras nos dure y mientras lo cuidemos. Pero bueno, en cuanto a esta ciudad que es tiene un peso específico quizás demasiado grande en cuanto a la nación, tiene esta dimensión que creo, en lo personal, me parece sentir que se nos escapa un poco. No así al país, pero a los porteños sí. Y bueno, sería bueno incorporar todo esto a lo que vivimos sin darnos cuenta, algo que va de suyo, diríase, ¿no? Terminás de escribir y ya casi estrenaste tu concierto para viola y orquesta. Los mejores deseos para esa obra tuya y para para tu futuro, para tu vida musical, Gabriel. Bueno, Santiago, muchas gracias. Yo también le deseo un buen futuro a mis criaturas. Espero que les vaya bien. Así sea, así sea.